como decir de alguien que es demasiado alegre, demasiado entusiasta, demasiado apasionado o que tiene demasiada imaginación. Por eso me gustó mucho que Fabiola rescate la imagen de la niña con los pájaros en la cabeza, como la imagen de un niño siendo niño, teniendo imaginación y teniendo posibilidades de crear. A mí me toca mucho escuchar en consulta que los papás no están de acuerdo en los cuentos para niños. A mí me ha tocado la recomendación terrible de padres de familia que me dicen: no vaya a usar en su material cuentos, en su material de juego. Y algunos papás, sobre todo en otros años, tenían la idea muy equivocada, bueno, parte correcta y parte equivocada, de que dicen: es que ustedes los psicólogos que sí decimos, hay que educar al niño en la verdad. Claro, la verdad siempre es importante, hay que decirle al niño la verdad sobre el mundo, sobre la vida. Y decían, y entonces por eso no debe haber cuentos, porque solo hay que enseñar sobre la verdad. Y nosotros les aclaramos que la contraparte de la verdad es la mentira. La fantasía es parte de la infancia. La fantasía es lo que va a dar origen a la cantidad de creaciones artísticas, producciones científicas, reflexiones sobre la vida. Entonces, yo celebro mucho este cuento por la imagen que nos presenta de la niña con demasiada imaginación para la historia que nos va a presentar en un momento, y celebro que haya libros para niños y que haya padres que les cuenten cuentos a los niños. A mí me parece un punto bien importante hablar. Me parece muy bonito que Gala vaya a contar el cuento, porque me parece importante que se escuche la voz de los niños. Creo que ahorita es un tiempo difícil para ser niño, porque los niños en algunos escenarios o en algunos lugares son invitados a no imaginarse tantas cosas, a no pensar tanto, a mejor pensar en producir, en trabajar, en que les vaya bien en la escuela. Y me parece que eso tiene un impacto terrible, el que se limite la imaginación de los niños, porque en este tiempo estamos viendo dos cosas bien inquietantes. Por una parte, que se limita la imaginación de los niños, y por otra parte se inhibe su cuerpo. Creo que es el pan también de cada día para quienes trabajamos con niños o para los padres, el ver que hay, por la inseguridad, cada vez menos posibilidades de que los niños jueguen. En la calle no, los parques cada vez son menos por la ambición de muchas personas. En las escuelas, en muchas escuelas no se les permite jugar, porque vaya a haber un accidente, vaya a haber una demanda, una noticia en el periódico, o porque sudan, o porque huelen feo, o porque luego se ponen inquietos. Y a mí esa parte es la que más me preocupa. Niños que no son liberados cuanto a su pensamiento y que son limitados con respecto a su cuerpo, ¿cómo van a ser? ¿Cómo van a construirse? ¿O cómo se están construyendo? Me preocupa que eso pueda provocar niños que no reflexionen mucho o que sean robots de alguna manera. No digo que esto pase ahorita, pero creo que estamos en un tiempo como para reflexionar sobre esto, y toda esta reflexión, todo este comentario, a mí me lo provocó esta hermosa imagen de la niña con los pájaros en la cabeza, como alentando la imaginación y a la creatividad en un niño. Y luego el cuento empieza de la manera más linda también, siguiendo con esto de la imaginación. No quiero spoilear, pero es una imagen importantísima. La niña que descubre que tiene un agujero en su corazón. Puede sonar inquietante, pero a mí me suena maravilloso, porque la niña se hace una pregunta o hace un descubrimiento con respecto a su cuerpo, y eso también la va a invitar a pensar. Por eso en la imagen y en la palabra, Fabiola está animando a liberar la imaginación de los niños y a liberar su desarrollo y su conocimiento. Bueno, con ello lo de los robots. Hay una cosa de Fabiola que yo siempre digo, y no sé si todo el mundo la conoce. En los años 60 se pensaba que los bebés no se daban cuenta de nada, que no tenían emociones, que no importaba nada el entorno, y algunos investigadores descubrieron que los hospitales tenían paredes blancas o paredes grises y los niños no tenían juguetes. Eso pasaba en los 60s. No sé cómo Fabiola llegó a eso, pero Fabiola en algún momento de su trabajo descubre que actualmente los hospitales en Monterrey para niños tienen paredes grises y blancas
y yo no sé cómo, ni quiero preguntarle ahorita, ella se ha dedicado a adornar las paredes de los hospitales por su cuenta con diseños para niños, con dinosaurios, con dragones, animales reales o fantásticos, sin preguntarse si eso no va a ser demasiada imaginación. Y a mí me gusta tanto eso que hace Fabiola con las pinturas en los hospitales, con este cuento, porque me parece que ella de alguna manera levanta la bandera por la causa de los niños. A ella le importan los niños y no lo dice como discurso ni lo alardea, pero lo demuestra en estos actos de escribir, de dibujar y de pintar las paredes de los hospitales. Por eso me parece que es una labor conjunta muy valiosa y que qué bueno que me da la oportunidad de celebrarlo junto con ella y junto con ustedes en este espacio. Okay. La niña que se pregunta, la imaginación. ¿Qué sucede con esta niña que descubre que tiene un agujero en el corazón? Si lo pienso teóricamente, pienso que nos está hablando de un momento de descubrimiento del bebé. El bebé puede pensar tempranamente que él y su madre son uno solo, que están fusionados. Todo lo que la madre provee, el bebé lo piensa como algo que él mismo está generando. Pero llega un momento de descubrimiento psíquico que la madre está aparte, que el niño descubre que su mamá no es parte de él, y qué bueno, porque ese descubrimiento o esa herida es algo que va a potenciar la palabra. El niño va a poder hablar para poder llamarla y tratar de que regrese, pero ese es un descubrimiento importante. El primer agujero, el primer hueco, que no se supera fácilmente. Nadie me dejará mentir en esta queja tan tierna de la mamá que va al baño y que el niño, ya no el bebé, le llama. O sea, no me dejas ni un minuto, no, porque el niño quiere revivir esa época de fusión. No me dejas comer, respirar, bañarme, ni en el baño, claro, porque internamente, psíquicamente, inconscientemente lo que se busca es el retorno a ese momento temprano de fusión que dura un tiempo hasta que descubrimos el agujero. ¿Qué pasa con esta niña que descubre el agujero? Hay una palabra muy bonita y también muy importante, en mi opinión, para la construcción del psiquismo, que la niña dice, y duele. Y aquí otra vez yo hago una invitación a los papás. Me parece importante que el cuento hable de una emoción que a veces los papás con la mejor intención quisieran suprimir. Hay papás que llevan a niños a consulta, y es el campo en el que más me muevo, por eso lo cito, y dicen, es que no quiero que sufra. No es posible evitar el dolor y el sufrimiento. Lo que sí es posible es hablarlo y elaborarlo. Por eso me parece muy bonito que Fabiola hable del agujero, de ese hueco y de la emoción que acompaña ese descubrimiento. Luego, ¿qué hace la niña? Busca cómo llenarlo. Y hay imágenes tan bonitas en el cuento que pueden hacer también referencia a nuestro estatus contemporáneo de adultos. La niña busca algodón de azúcar, busca objetos materiales, busca joyas, que a mí me hizo pensar en mi lectura adulta, que de alguna manera también nos habla de nosotros, humanos, en esta época, que tratamos de llenar el agujero o la falta que sentimos con la compra de objetos materiales, queriendo llenar el vacío que nos habita y que nos habita todo el tiempo, porque nunca estamos completos, tratando de ver series, películas, comprar cosas, ir a eventos, qué sé yo, llenar el hueco de alguna manera. Y eso mismo hace la niña con los pájaros en la cabeza, que nos muestra Fabiola, que trata de encontrar una y otra vez algo que sea de la medida adecuada para que pueda llenar el agujero, y no lo encuentra. No hay nada que llene ese agujero. ¿Y qué hace la niña cuando lo descubre? Se olvida de eso y se va a bailar. A mí me encantó porque también me parece que una escena de desapego. En lugar de sufrir porque no encuentra eso que pueda llenar el hueco, la niña se va al campo de los dientes de león y se pone a participar en la fiesta de primavera. Y les digo, a mí también me hace pensar como en la historia de la vida. Uno no encuentra lo que desea, puede atormentarse, llorar, detenerse, bloquearse o seguir con la vida. Esta niña inteligente
creativa, inteligente, brillante, decide irse al bosque, practicar el desapego, pero también dar cuenta de la esperanza. Ella no espera, acepta esa falta en su vida y baila. Y en ese bailar, en ese momento, en esa escena tan linda donde baila entre dientes de león, que también hay otra cosa muy bonita en eso, que es considerada como hierba mala, como algo que no sirve, como la imaginación y el juego. Ahí esta niña descubre algo que resulta ser capaz de llenar ese hueco que la habita, y entonces baila, o sea, sigue bailando, pero ahora baila de emoción. No digo más, nada más quiero decir una sola cosa, si me permiten. ¿De qué trata este cuento? A mí me parece que este cuento trata sobre el afecto, trata sobre cómo conocemos a las personas que se meten dentro de nuestro corazón. Me hizo pensar en el amor, me hizo pensar en los libros. Hay autores que también dicen que los libros no los buscamos, nos encuentran. El libro que necesitamos aparece en ese momento. Las palabras que nos sirven surgen. La amistad que nos hace falta, el consuelo, surge en ese momento. Y yo creo que este libro trata de cómo construimos los lazos entre nosotros, cómo la gente se mete en nuestro corazón y cómo ahí habita, invade y crece la amistad. ¿Por qué me parece esto tan importante? Porque quiero reiterar que nuestra cultura, que vemos tanta cuestión que nos inquieta sobre violencia o sobre maldad, creo que lo que ayuda a que no pasen estas cosas es precisamente la transmisión del afecto y la construcción de vínculos. Quiero hacer un comercial sobre una película, Blade Runner, no sé si la hayan visto, o sobre el cuento en el que se basa la película, que es la de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La cuento rapidísimo porque me parece muy lindo y fue lo que me hizo pensar el cuento. Hay un mundo, un futuro desesperanzador en donde se construyen replicantes idénticos a los humanos que se mandan a los otros planetas a colonizar. No hay problema porque son robots. Ese no es el punto. El problema es que escapan, son idénticos a los humanos y la idea es tratar de eliminarlos porque son un peligro. ¿Ok? ¿Cómo distinguimos a los replicantes de los humanos si son idénticos? Fácil, los psicólogos. Apliquen pruebas para saber quiénes son humanos y quiénes son replicantes. ¿Ok? ¿Con qué criterio? Las emociones. Lo que nos va a dar la diferencia entre los replicantes y los humanos va a ser el afecto, la capacidad que tengan de responder en las pruebas a las emociones humanas. Y ahí es donde hubo una crisis, donde los robots, los replicantes, eran más sensibles que los humanos y los humanos resultaban ser más inhumanos. A mí me encanta este tema porque me parece algo también actual. Uno ve noticias, los que tenemos la mala costumbre de ver noticias, vemos cosas terribles y decimos, esto no es posible. ¿Qué clase de ser humano hace eso? Y por eso me hace pensar, les digo, en la película y en el cuento. El cuento nos habla de la humanidad, de los afectos, de cómo nos vinculamos con los otros, de la importancia del afecto en la etapa más importante de la vida, que es la etapa de la infancia. Y cierro con un comentario de una autora, Sylvia Bleichmann, que es un comentario personal familiar que ella le hizo pensar que ya había conseguido lo más importante en la vida, que es criar a un ser humano valioso. Ella estaba en casa de su hija, la nietecita había llevado una amiguita en una cita para jugar. Se va la amiguita a su casa, entrada la noche, la niña, la nieta de Silvia, estaba llorando y le dice la abuelita, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Dice, es que mi amiguita olvidó su muñeca. Se va a sentir muy triste cuando vea que no la tiene. Y dice Silvia, a mí me dieron ganas de llorar. Porque pensé, dice, lo he hecho bien. Mi nieta sufre por su amiga. A mi nieta le preocupa el sufrimiento del otro. Dice ella algo así como que he contribuido a la creación de un ser humano ético porque le interesa la otra persona. Así me parece que es el regalo que nos da Fabiola, que en este libro nos habla
de la importancia del afecto, de los vínculos, y que ahí está sembrando la semilla para favorecer este tema que es tan importante, que es la humanidad y la transmisión del afecto. Muchas gracias, Fabiola. Gracias.